Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la apertura de la Corte 2021 de la maestría y la especialización en comunicación digital audiovisual. Me toca a mí ser la presentadora oficial de este encuentro que nos da mucha alegría porque estamos aquí con compañeros y compañeras muy queridas. Está Luciana On, que es nuestra tutora, con quien van a estar dialogando quienes recién empiezan ambas carreras. Está Nancy Díaz Larrañaga, que es la secretaria de posgrado, que ahora nos va a dirigir unas palabras, y está Ileana Matiasich, que es coordinadora académica también de la maestría y la especialización. Les cuento un poco quiénes estamos detrás de esta conversación de el protagonista de la conferencia de hoy, que es Omar Rincón, que aquí nos está acompañando y a quien vamos a presentar en un ratito. Le vamos a dar la palabra a Nancy para que nos dé la bienvenida institucional desde Quilmes y desde la Secretaría, a quien aprovechamos para agradecer todo lo que nos hace posible hacer, ¿no? Siempre que vamos con una propuesta, ella enseguida nos dice que sí, así que muchas gracias y aquí estamos en este primer encuentro de diálogo entre todos y todas. Buenas tardes a todas y todos. La verdad es que es un placer, Lía y Liana, que me hayan invitado a estar y celebrar este encuentro. Pienso que es realmente una celebración, me parece que tenemos motivos para ello. Estamos inaugurando una quinta corte de la maestría y de la especialización en comunicación digital audiovisual, una carrera que viene creciendo y viene afianzándose en todos estos últimos años con muchísimos alumnos y alumnas. La verdad es que esto es algo para festejar. Y tenemos un segundo motivo, que es la presencia de nuestro compañero y amigo latinoamericano, que para mí es una de las personas que más está pensando el campo de una manera lúcida y provocadora a la vez, y generosa, de una manera generosa. En esto, Omar, quiero agradecerte la generosidad con las universidades en general, con nuestra universidad en particular, y darnos esta posibilidad de compartir y dialogar en este espacio con vos. Quiero dar la bienvenida a todos y todas los que se incorporan a esta carrera, en esta oportunidad. Contarles que la universidad está con las puertas abiertas de manera simbólica en este momento para todas y todos, que estamos trabajando de manera remota, pero con las puertas abiertas en recibirlos y darles todo lo que necesitan para poder llevar adelante este trayecto. Desde la Secretaría, en ese sentido, estamos a disposición de todo lo que necesiten, y queremos agradecerles sobre todo esta instancia de que hayan elegido seguir formándose en un ámbito de la universidad pública y que hayan elegido la Universidad de Quilmes. Para nosotros es un placer contar con estos y estas colegas que van a transitar con nosotros estos 2 años, así que bienvenidos y bienvenidas, y quedamos a disposición de todos ustedes. Gracias, Nancy, por la bienvenida y la presentación. También es una alegría para nosotras que estés aquí acompañándonos. Y está Omar Rincón con nosotros, que hoy Nancy lo presentaba en esta conferencia que hemos titulado El entretenimiento audiovisual expandido. Hemos titulado, no, ya me auguré el título, que en realidad es de Omar solo, pero la conferencia se llama Entretenimiento audiovisual expandido, la cancha de lo cultur y la política de la soberanía. La verdad que cuando lo leí, lo primero que pensé es qué interesante pensar en lo expandido en el marco de la pandemia, donde todos y todas estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar esta idea de meterse para adentro, lo articularse, lo encerrarse, ¿no? Entonces, pensar lo expandido en relación a la comunicación audiovisual me parece que es un gran desafío en función de este concepto que viene trabajando Omar, que es la idea de lo culture y la idea de la soberanía también en la configuración de imagen. Antes de presentar a Omar en su función más académica, institucional, quisiera decir también que este encuentro lo vamos a dedicar a Jesús Martín Barbero, de quien Omar es un discípulo, que nos ha dejado hace poco, que la Universidad de Quilmes ha propiciado la publicación de su libro La palabra y la acción, donde encuentra y narra una propuesta para pensar las imágenes y la palabra como acción, en esto que decía Nancy de la generosidad de poder pensar desde uno mismo, que es lo que Omar nos trae, y desde cómo configurar una mirada contemporánea de la comunicación. Así que nuestro homenaje a Jesús Martín Barbero, a quien todos y todas admiramos y forma parte del recorrido de nuestras lecturas, al igual que Omar.
Bien, voy con lo formal entonces. Omar es docente investigador de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, pero también es parte de otros equipos de investigación en las universidades latinoamericanas. De hecho, ahora está en México a través de la pantalla en la Argentina y demás. Ha participado en investigaciones y dando seminarios en la UBA, en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad Nacional de La Plata, dando conferencias, y es parte de Flaxo y de Claxo como grandes áreas de vinculación a la investigación y la comunicación y las ciencias sociales. Pensar la imagen para Omar, además de ser parte de su trayecto formativo, es parte, entiendo yo, de su forma de entretenerse en el trabajo, es parte de comprender en su propia corporalidad el modo de narrar como una cuestión política. Así que desde ahí lo invitamos a esta propuesta que nos ayude a pensar las imágenes en la cultura y las imágenes también como forma de construcción narrativa. Así que gracias, Omar, por estar hoy acá con nosotros y nosotras, y te escuchamos atentamente. Buenas tardes, muchas gracias Lía, Nancy, Lucial y Ileana. Y como siempre en Comunicación de América Latina, mujeres son las que gestionan y mueven y promueven la comunicación en América Latina en campos expandidos y experimentales, como tú dices, Lía. Segundo, pues una alegría estar en este programa por una razón que decía Nancy al puro comienzo, y es que creo que, pues sí, más que expandirnos, experimentarnos, y lo audiovisual digital es un campo totalmente de búsqueda, más que de llegada, es un lugar en el que estamos todos comenzando a pensarnos, y me parece que es interesante, y también alegría de estar en la UNCI porque hay una admiración profunda, no solamente por la UNCI, sino por la Universidad Pública Argentina. Yo siempre digo en todas las charlas que digo que la Universidad Pública de Argentina es un bien cultural argentino, que es como el dulce leche, y la viromen, y el Malbec, y la huella dactilar es argentinidad al palo, y me alegra esa defensa de lo público que pasa en Argentina. Y ya que lo mencionaste, Lía, pues sí, son tiempos complicados, casi que esto de la muerte tan cercana y tan cotidiana. En el último año, más recientemente, pues murió Jesús Martín Barbero, que pues es uno de estos sujetos que nos llevó a pensarnos en términos audiovisuales, a salir del mal de ojo intelectual por la televisión y a pensar que por ahí pasan cosas. Pero también hace poquito se murió Enrique Bustamante, otro personaje español que trabajó tratando de reinventar una televisión pública en España, el concepto de industria cultural, y comenzando la pandemia murió para mí el mejor profesor, pensador audiovisual de América Latina, que es Arlindo Machado. Entonces imagínense que tenemos una tradición que tenemos, como Lía decía, que hacerle culto y honor como eso. Ya después de todo esto, pues lo que yo quiero contarles, y voy a hablar más que todo porque creo que ya las pantallitas pues ya son suficientemente audiovisuales, y siempre he criticado la televisión, digamos, yo digo que cuando la televisión se mueve como Tinelli, que mueve mucho los efectos, mueve mucho la cámara, la grúa, el videoclip, es porque no tiene nada que decir. O sea, cuando la televisión recurre a la pirotecnia es porque no tiene nada que decir. Entonces, vamos a estar hablando aquí directamente a pantalla, sin mucha más cosa. La conferencia, como dijo Lía, se llama Entretenimiento Audiovisual Expandido de la Cancha de lo Culture, la política y la soberanía cultural. Porque en este elemento casi que marco lo que voy a decir. Voy a decir 3 ideas nada más. Una idea sobre el entretenimiento audiovisual expandido, una idea sobre la culture y una idea sobre soberanía cultural. Y de eso es que va toda la charla. La primera idea, idea que quiero que les quede, pues que ustedes la tienen, no es una idea novedosa, simplemente que habla de cómo estamos en una expansión de las especies comunicativas audiovisuales. Y esto es una realidad, o sea, para eso no necesitamos venir a una conferencia, todos habitamos esta misma cosa de Skype, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en el WhatsApp, en toda parte estamos muchas más especies, y son especies comunicativas audiovisuales, porque es lo que no nos hemos percatado. O sea,
el WhatsApp, aunque escribimos oral visualmente, como dijo Jesús Martín Barbero, pero también nos mandamos mensajes de audio y también compartimos. Entonces lo que pasó es que pasamos de un mundo muy tranquilito que tenía televisión, cine, video, prensa, a uno donde las especies se expanden cada día. Y creo que esto es lo importante para pensar, no tengo que demorarme mucho más en eso. En esa expansión de especies digitales y de especies audiovisuales, pues hay que decir que no se trata solamente de que todo pase por lo digital. La expansión también puede pasar por una remera, la expansión también puede pasar por un vasito, la expansión también pasa por la feria, por la música. Lo que habitamos es una expansión de las formas de narrar en la sociedad contemporánea y obviamente que tienen naturalezas distintas, pero por ejemplo en esa expansión hay una cosa que es interesante, que para esta maestría y para este programa es muy interesante, y es que fíjense que antiguamente se hablaba de cine, y en cine decimos cine gore, cine psicológico, cine de terror, cine de ficción. Nadie diría que uno es cinear, bueno, hay un canal que se llama Cinear en Argentina, pero no es uno el cinearte, el cineasta, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con las redes digitales, con las nuevas especies? Todo el que sale en YouTube es youtuber. O sea, es la red la que define de qué estamos hablando. Somos youtubers todos, así seamos malos como yo, o somos tiktokeros, o somos instagramer o whatsapperos. O sea, la especie define la narración. Y si ponemos ahí, por ejemplo, es un problema que tenemos académicamente. Los que les gusta analizar mucho tratan de crear clasificaciones en YouTube. Que el YouTube de ciencia, que el de tutorial, no. En el fondo todos son lo mismo, porque la narrativa es la narrativa youtuber, es la que se narra en ese tipo de cosas. Esto hace que se expandan las especies comunicativas, porque hace que la afirmación no es basta que se expandan, sino que además cada una habita un dispositivo narrativo distinto. Y esto es lo que hace que esto sea interesante, es otra forma de narrar lo que estamos atravesando. Hacer audiovisual youtuber es distinto a hacer audiovisual tiktokero, o es diferente a hacer audiovisual de Instagram. Entonces la primera idea general es ampliamos las especies audiovisuales. Segundo, cada especie audiovisual viene con un dispositivo narrativo que tenemos que investigar, conocer y peor o mejor eso, intervenir. No dejarnos comer el cuento de que así se hace el TikTok, eso tenemos que intervenirlo. Y la tercera idea es entretenimiento de múltiples especies. Segundo, cada uno tiene un dispositivo narrativo que debemos comprender para intervenirlo. Y la tercera es que las tres cosas hacen parte de lo que llamaríamos el entretenimiento. Y aquí entramos en otro problema. Así como Jesús Martín hablaba del mal de ojo de los intelectuales con la televisión, yo tengo que hablar del mal de ojo con el entretenimiento. O sea, a nadie le gustaría. Es más, no existe ningún programa académico en el mundo mundial que se llame maestría en entretenimiento. Todo el mundo diría, no, pero eso no puede haber. Pero sin embargo, el entretenimiento es la forma de sentido en el siglo XXI. O sea, el entretenimiento es la forma en que hacemos sentido. Los que están viendo esta charla tratarán de entrar y pueden decir, la charla estuvo como buena, pero fue aburrido, Omar Rincón. Y yo trato de moverme o de poner cosas para tratar de entretener. En las clases de televisión clásica hacían una cosa que me molestaba profundamente, y era que si hacían un programa de entrevista, entonces el director de cámara decía al camarógrafo, enfocar la gafa, y entonces entraba la cosa aquí, se ponía en la gafa y seguía, para entretener la imagen como si lo que uno estuviera diciendo no fuera suficiente. Canal Encuentro, creo que hizo una serie de grabaciones de Piglia hablando de Borges, unas conferencias creo que lo hicieron en el Teatro San Martín, y eran 1.500 personas viendo a un señor hablar de Borges, qué maravilla. Y transmitían para televisión eso. Y yo decía, chévere que hubieran dejado todo el tiempo a Piglia, pero el director de cámaras lo que hacía todo el tiempo era buscar a alguien que estuviera escribiendo en un cuaderno y hacerle primer plano. Eso era distorsión, ¿vale? Buscaban siempre machistamente las chicas guapas. Entonces buscaban una chica guapa y le hacían el primer plano a la chica guapa.
Y uno decía, eso es distraer, eso no es entretenimiento. Entonces hay una confusión del concepto. Entonces para mí, que lo que defiendo el entretenimiento expandido es que el entretenimiento es la forma en que generamos sentido en el siglo XXI. Y es una manera de pensar el mundo. Ya no tenemos opción. A uno le exigen como novio ser novio divertido, entretenido, como profesor, como padre. El niño lo que más le dice a la mamá y al papá, estoy aburrido, quiero entretenimiento. O sea, es un mantra, no podemos hacer nada y si no lo asumimos en la academia, se lo estamos dejando solamente al mercado. Y esto, por ejemplo, pasa en Estados Unidos, averiguando, preguntábamos que por qué no estudiaban el entretenimiento y dijeron, no, eso le corresponde a la industria, eso le corresponde a Hollywood. Me parece un error, me parece que nos corresponde a nosotros y más después de este año y medio en que hemos intentado todos de ser los más youtubers en Zoom y en todas estas cosas y hemos fracasado. La segunda cosa que cuando hablo de entretenimiento es que la definición de entretenimiento no es la farándula, ni es lo que llaman el formato de entretenimiento. Por favor, eso significaría que la Biblia no es entretenimiento. La Biblia es entretenimiento, Borges es entretenimiento, porque es la producción de una cultura emocional, es la producción de un estilo de vida, lo que define el entretenimiento. O sea, ¿qué estilo de vida yo constituyo con eso? Cuando yo leo a Borges, lo leo para armar mi estilo de vida y lo mismo las emociones que pasan por ahí. O sea, y ese tipo de producción emocional no se la podemos dejar a la nueva era. La producción emocional puede ser más expandida que las emociones que producimos. Podemos producir no siempre cimento, sino tenemos que producir admiración, conversación, diálogo, ideas, palabras para eso. La tercera cosa que quiero decir de entretenimiento es que hoy en día habría que asumir que el entretenimiento es un modo de producción de conocimiento y que si no lo asumimos estamos dejando esto en solitario. Ahí no tengo que sino ir a lo que hizo este libro de cultura mainstream que hizo Frédéric Martel, donde demuestra cómo los valores de Hollywood son los valores más universales que existen en el mundo actual y cómo todos somos hijos de la cultura gringa y la cultura nuestra. O sea, de la gringa porque hemos visto demasiado Hollywood, hemos escuchado demasiada música pop, hemos estado muy influenciados por los modos de producción de sentido de la cultura gringolandia y por eso la conquista del mundo de Estados Unidos no se da vía las armas y la política, sino vía el entretenimiento, al invocar los mismos valores del concepto universal para eso. Y por último, ¿por qué defiendo el entretenimiento? Porque yo creo que el entretenimiento lo sentimos como un derecho. Yo digo el derecho al entretenimiento. Ustedes en Argentina me van a pegar porque dicen eso no es un derecho, pero el ciudadano siente que es un derecho. O sea, si uno va a ver un partido de fútbol, siente el derecho que lo detengan. Si uno va a un recital, tiene el derecho que lo detengan. Si uno va a una marcha en Argentina, hay que entretenerse, las marchas son divertidas. Es para pasarla bien, entonces hay un derecho. ¿Y en qué consiste ese entretenimiento? Ese entretenimiento consiste fundamentalmente, ese derecho de entretenimiento, en por lo menos 4 o 5 cosas. Uno, consumir o usar el tiempo libre en lo que a uno se le dé la gana. Ese es mi derecho de entretenimiento. Puede ser que a Lía le guste los redonditos de ricota, yo no logro entender nada, y a mí me guste Rodrigo y a Ileana le guste la Mona Jiménez. Cada cual decide dónde quiere consumir el tiempo libre. Segundo, consumir en su propio gusto, el gusto que cada uno tengamos. O sea, es que no hay una mención de por qué consumir en un gusto es mejor que otro, como pretendieron en la modernidad. Tercero, practicar el espíritu festivo de la vida, alegre de la vida. A nadie nos gusta estar deprimidos, tristes, existenciales, sino que, o si estamos tristes y deprimidos existenciales, nos gusta gozar ese estado. Y por último, generalmente consumir todo aquello que implica la industria del entretenimiento. O sea, consumir música, películas, videojuegos, memes, redes para el estilo. Entonces, cuando yo hablo de que el entretenimiento audiovisual expandida, lo que estoy hablando es de 3 cosas. 1, aumenta las especies. 2, cada especie tiene una narrativa y una manera de interpelación. 3, el marco de sentido está dado por el entretenimiento. Y esto es lo que determina la cultura digital. A partir de eso nos movemos en todos los campos que queremos elaborar. Esa cultura del entretenimiento y esa cultura de la narrativa digital y todo ese tipo de cosas se concretan en
que habitamos lo que yo llamo la cultura. Entonces, ¿dónde es el campo de juego? Todo eso, ¿dónde lo jugamos? Como en la cancha, ¿cuál es la cancha? O el campo donde jugamos este juego del entretenimiento audiovisual expandido. En la culture. ¿Y qué es lo que estoy diciendo con culture? Simplemente para explicarlo brevemente, la cultura, los últimos defensores han sido Adorno, cuando decía que la industria cultural era mercancía frente a algo que era la cultura, que el jazz y el rock eran aberrantes frente a la música clásica y Beethoven, que la radio era aberrante frente a los libros. Eso lo habitamos por ahí, y la cultura hace referencia a eso que a todos los que somos jurásicos nos gusta, a pensar críticamente, a vivir fanáticos de las bellas artes, a intentar desarrollar un universo totalmente referencial, crítico, de derechos, o sea, a ser modernos. La cultura nos obliga a ser modernos. Y lo que digo yo es que hoy en día habitamos es una nueva civilización producida por la revolución digital y producida por el triunfo del entretenimiento, y que esa nueva civilización la llamo la culture. Y ahí comienzan a pasar cosas distintas. Simplemente, ¿qué es lo que cambia? Y aquí esto es lo interesante, esto lo dice Barico en Los Bárbaros, dice, cambia el modo de hacer sentido y cambia el modo de producir experiencia en la vida. O sea, cambia el concepto de experiencia y cambia el concepto de sentido. Y obviamente, todas las personas que me escuchan probablemente ya fueron hijos del celular y las redes digitales. Pues la forma de experiencia es otra distinta. Hoy en día, teniendo Waze, teniendo Google Maps, teniendo toda esta cosa, pues uno ¿para qué sabe de geografía? La geografía la sabe la aplicación. O sea, uno no tiene que hacer ningún esfuerzo por ese tipo de cosas. Entonces habitamos una nueva civilización, que en lugar, va a poner dos ejemplos solamente, en la cultura lo más importante es saber de profundidad. O sea, si Lía es experta en Polosecchi, un gran persona del audiovisual argentino, la televisión, sabe todo de Polosecchi, sabe hasta qué programas hizo, cuándo los hizo, cómo los hizo. Si en cambio Lía pasara a hacer culture, no le importa tanto saber a fondo de Polosecchi, sino a qué conecta Polosecchi. Entonces Polosecchi conecta a Gallina en la Universidad Nacional de La Plata, conecta a Pergolini con el Rayo, de ahí a la fútbol de primera, y comienza a navegar en superficie. La profundidad es de superficie, no de saber mucho. Y ahí, por ejemplo, tenemos un problema para nosotros los profesores. Queremos que la gente sepa toda la televisión, la gente dice, no, yo no quiero saber nada. Yo simplemente quiero saber que es tan televisión ver YouTube como ver televisión en series, porque una persona de estas es capaz de ver en un teléfono celular una serie, y eso es imposible. Entonces, esta nueva civilización, producto de la revolución digital y del triunfo del entretenimiento, le damos culture, porque es una de superficie, en lugar de privilegiar el esfuerzo, privilegia el goce, y que tiene otra cosa, y es que tiene como karma, como mantra, que el sentido que producimos tiene que ser de alguna forma un sentido conectivo, como de linking, que me conecto una cosa con otra. Eso también ha pasado siempre, pero que es muy importante para eso. Y esto de vivir la culture, que es vivir aquella revolución digital del entretenimiento cool and pop, que es lo que todos somos a medida de esto. Por ejemplo, yo soy de la culture 20%, y de pronto soy 80% de la cultura, pero de pronto Lía es 30% de la cultura y 70% de la cultura. Pero de pronto la hija de Lía puede ser 80% de la cultura y 10% de la cultura. O sea, no quiere decir que pasamos y desaparece una cosa y desaparece la otra, sino que habitamos todos los sentidos en eso. Esto tiene dos consecuencias, a mi modo, es que me interesa para la charla de hoy. La primera, ¿qué significa ser culto hoy? Ser culto antes era saber de Borges, saber de Cortázar, saber de ciertos artistas claros argentinos, Alberti y otra cantidad, saber en rock, ser culto era saber de Charly García, pero también de Fito, pero también de Soda Stereo, era saber eso. Hoy en día ser culto no es eso, es tener un estilo de vida. O sea, es lo culto, es cuál es mi estilo de vida. Entonces, y en eso los argentinos saben mucho, aunque digan que no, sobre todo los hombres, que viven diseñando su desprolijidad todos los días para parecer cultos
y para parecer eso, entonces consumen y mezclan rock con fútbol, con mate, con Fernet, y van armando un estilo de vida para parecer culto. O sea, es el estilo de vida. O sea, lo que consumimos es estilo de vida. Cuando yo leo algo, yo me leo eso porque me aporta mi estilo de vida. O sea, los que leemos a Benjamin o a Barico, estamos construyendo un estilo de vida distinto a lo que hacen otro tipo de sujetos. Pero la más importante para mi modo de ver, y esta es la que me quiero quedar para la conclusión de la segunda idea, es que el papel de los mediadores, esto lo dice en The Game también Barico, el papel de los mediadores es distinto, o sea, el papel de los profesores, el papel de los críticos culturales, el papel de los artistas, de los curas, de los intelectuales, cambia. Anteriormente era el gurú de la manada, el que guiaba la manada. Y pasa a un nuevo concepto. Dicho en inglés, pasamos de el gatekeeper al tastemaker. En la cultura somos gatekeeper, o sea, porteros, arqueros. Y siempre pongo el ejemplo que éramos como somos los profesores, o como son los curadores. Uno de profesor era como, viene por aquí rondando, va a poner un ejemplo problemático. Beatriz Arlo. Hace 5 años decíamos, siga, doña Beatriz, bienvenida, usted es una crítica cultural espectacular. Pero como se volvió antica, fuera vieja jurásica, usted no pertenece aquí. Entonces somos los que decimos qué entra y qué sale. Somos unos porteros de la cultura, somos un portero de lo que vale. Entre, viene por aquí Lucrecia Martel, siga Lucrecia Martel, ¿cómo me va? Aparece por otro lado, Suar, fuera, usted es un comercial, usted no tiene para absolutamente nada. Entonces, éramos unos porteros que decidíamos qué era lo bueno, lo malo. Eso es el papel de la cultura. Era cuando éramos cultos de cultura, de modernidad. De ese papel de gatekeeper pasamos al tastemaker, que ya no es una persona que dice esto es bueno o malo, sino que hace una degustación. Degusta la experiencia cultural que vivamos. Entonces, por ejemplo, me piden a mí que les hable de una serie buena. Entonces, digamos, una serie buena, voy a decir cualquiera en este momento, Algo en que creer, de Netflix, que a mí me encanta. Y entonces yo en lugar de decir, eso es buenísimo, si usted no lo ha visto, usted no tiene nada, le digo, es que imagine que esa película es una serie como arriba del norte, es como de Noruega, una vaina así. Y esos manes hacen cosas como lentas, pero es chévere. Tiene un actor bacanísimo, ese man le hace uno creer eso. Pero lo más chévere es que el tipo es un pastor de una iglesia y duda de lo que es creer en Dios. Y entonces uno comienza a preguntarse qué es creer en Dios. Si usted quiere ver una serie para preguntarse por qué creer, qué no creer, esta serie es súper chévere y está atravesada por todos los conflictos. Entonces le digo, ¿a qué sabe? Si usted quiere una película de acción, una serie de acción, esa película, no la vea. O sea, eso de acción tiene cero. La única acción es pensar a Dios. En cambio, por ejemplo, me dicen, voy a poner una de culto, Breaking Bad. Entonces la gente dice, vea Breaking Bad, la mejor serie del mundo. Hay que verla porque si no la ha visto, no. Eso haría el clásico. En cambio, uno lo que diría, vea, si usted quiere pensar cómo es el votante de Trump, vea Breaking Bad. Walter White, el man ahí. Es un man chévere, es un gringo bueno, es un tipo que hace bien sus cosas, es profesor, es marido, padre, trabaja doble empleo, es un gringo típico. Pero un día se da cuenta que le va pero perverso en el mundo. Entonces decide arrancar a delinquir a ver cómo sale y ahí sí le ponen cuidado. Eso fue lo que hizo el votante gringo. Entonces ver a Walter White es ver al que vota eso. Y si a usted le gusta la televisión bien hecha o el cine bien hecho, es súper bacano porque es una serie lenta con planos largos. Es esa épica casi western gringa, todo tipo de cosas, con unas actuaciones reposadas. Pero si usted quiere ver algo para pensar, ideal, videoclip, pues esta serie no es eso. Entonces uno lo que le dice es la degustación que va a tener de la obra. Y eso es lo que nos hemos convertido nosotros los profesores, los conferencistas, los curas, los periodistas, los políticos y los críticos culturales. Entonces la culture lo que nos dice es, nosotros en la culture lo que tenemos que hacer es, en esas especies audiovisuales expandidas, generar una experiencia que genere un estilo de vida
y que tenga unos placeres inscritos en eso. Entonces ya la palabra clave ya no es storytelling, sino la palabra clave va a ser diseño, es el diseño de experiencias. Cuando ustedes hacen comunicación digital no están narrando solamente, sino diseñando una experiencia audiovisual que quiere que habiten sus ciudadanos. Y entonces esto es lo que hace que eso se defina distinto. Entonces ya tenemos ubicada la cancha en que jugamos de la culture. Esa culture está habitada por múltiples especies. Todas esas especies trabajan sobre el mantra del entretenimiento. Y entonces ustedes, si me están escuchando, siendo muy argentinos, dicen, ¿y ahora qué hacemos con eso? O sea, usted nos propone casi que ser de Miami, Nueva York y Hollywood, y ya. No, porque ahí es donde surge el tercer punto que quería proponerles, que es lo de soberanía cultural. ¿Y qué es lo de soberanía cultural? Y es que la cultura, si ven la cultura moderna, es básicamente blanca, masculina y occidental. Eso fue lo que aprendimos. Todo viene de hombres blancos occidentales. Y la culture también viene muy machirula, viene muy blanca y muy gringa. Ya no es tan occidental, sino gringolandia. Entonces la propuesta mía es como, hay dos modos de habitar el mundo, la cultura y la culture, y todos tenemos un poco de eso. Pero lo que yo propongo es que en América Latina tenemos una cosa distinta, que es lo popular, que es aquello que pasa por el territorio, por el pueblo, por la identidad. Y ese popular es el que nos permite intervenir la cultura e intervenir la culture para generar un relato propio. Entonces, la popular yo lo planteo como ejercer la soberanía cultural. Y ejercer la soberanía cultural es lo que nos va a llevar a producir en nuestra propia forma. En última, lo que estoy diciendo es, participemos de la cultura y la culture, pero participemos siendo nosotros mismos. O sea, no hagamos Miami. Yo creo que Argentina ha tenido ejemplos, cantidades donde hay series que hace HBO con personal argentino, con estética argentina, pero no se parece a Argentina. O sea, cuando toman una serie argentina y la produce Netflix, pues es para Gringolandia porque está hecha en la enunciación gringa y no en la enunciación argentina. Entonces pierde el lugar de la enunciación ahí. Entonces, para practicar la soberanía cultural como forma de intervenir la culture y como forma de intervenir la cultura, pues yo pienso por lo menos en 4 cosas concretamente. Uno, lo popular. Lo popular tiene que ver en este caso con ese potencial narrativo, con ese poner el cuerpo, con eso festivo, comunitario, con ese humor que habitamos en las diversas culturas de América Latina. El popular no es el mismo en toda parte. El popular del nordeste argentino es distinto, lo de Salta, Jujuy y Tucumán es distinto al de la Patagonia y distinto al de Chile. La Patagonia, entonces es un popular que lo que tiene interesante para lo que nos interesa acá es que lo popular enfatiza el narrar, el contar, el enunciar poniendo el cuerpo, el jugar al humor como crítica social, el promover lo festivo colectivo. Y entonces en esa medida, ese popular no se parece en nada al pop gringo ni al pop europeo. Y a eso nosotros podemos siempre ir a beber de nuestra cultura para poder hacer eso. La soberanía cultural depende de un segundo punto, que es las políticas culturales, obvio. Esa soberanía cultural hay que promoverla vía leyes, y ustedes ven lo que está pasando en Brasil, que estaba el marco civil de Internet y ahora quieren cambiarlo para eso. Pero en mitad de la pandemia hicieron una ley de emergencia cultural bastante interesante para construir educación cultural comunitaria desde los diferentes municipios de Brasil, o la ley de medios de ustedes. O sea, es la política cultural la segunda forma de hacer soberanía cultural. La tercera, que es la que me interesa a mí más, es narrar en estéticas territorio y formatos territorio. Esto es algo que no sabemos, que no hemos practicado. Lía, que me conoce, sabe que yo critiqué mucho la propuesta del gobierno de Cristina, de la televisión pública, porque aunque hicieron mucha televisión, todos querían hacer televisión canal de encuentro, y no quieren hacer televisión de Salta, ni de Mendoza, ni de la Patagonia. Quieren hacer televisión Buenos Aires. Y creo que ese mainstreaming también está mal, que hay que traducirlo a la forma de ser de cada uno, y que eso es lo que haría buenísimo. Si alguien estudia esta maestría o esta carrera, es que se comienza a preguntar
voy a beber de los gringos, me puede quitar todas las series gringas, pero para hacerlo en forma local, y creo que eso es lo importante. El cuarto punto para la soberanía cultural, obviamente en América Latina y en el mundo mundial ahora son las mujeres, los indígenas, los afros, las sexualidades disidentes. ¿Por qué? Porque son estéticas que no hemos practicado, son narrativas que no conocemos, son maneras de narrar el mundo que no hemos experimentado, son maneras para construir de una forma distinta todo lo que queremos construir. Entonces me parece que las mujeres nos están dando una clase absolutamente fascinante, no solamente por el estallido chileno, no solamente por la ley del aborto en Argentina, sino por lo que está pasando en Colombia, inclusive hoy en día, donde las mujeres son las que están llevando el estallido social en otras estéticas que juntan reggaetón con cumbia villera y con rock, jugando al meme y jugando una cantidad de performances callejeras que son interesantes. Entonces, me parece que las mujeres importan, las indígenas o los pueblos originarios, porque nos dan otra manera de pensar el mundo en otras estéticas, los afro y sus espiritualidades y las disidencias sexuales también por el estilo. Esa soberanía cultural hecha mujer, indígena, afro, sexualidades disidentes, territorio, política cultural, popular, ¿se puede hacer? Sí, yo creo que tenemos que mirar dónde la están haciendo en este momento. Y si uno lo ve, esa soberanía cultural se ejerce muy bien en las músicas y las comidas. Ahí hay dos ejemplos clarísimos. La música chilena está produciendo unas músicas del estallido social muy chilenas, sin perderse los chilenos, pero también conectadas al mundo. Ustedes en Argentina pues han hecho de la cumbia villera, y la cumbia villera se volvió argentina, con el cuarteto también hicieron, pero también con el rock crearon una marca, un mantra de rock argentino, que no es un rock del mundo, sino solamente de ustedes, porque cogieron lo del mundo, se lo comieron y lo produjeron de forma local con soberanía. Y creo que esa las músicas la tenemos por todo lado. No, pues no me puedo comenzar a nombrar a toda la cantidad de músicos que hay en América Latina produciendo un tumbao culture con saber localito que comienzan a producir para eso, y en eso Argentina creo que lo hace muy bien. Y las comidas, pues Argentina produce, pues el otro día estaba hablando con una gente de Argentina y le decía que cuáles eran las 3 comidas de Argentina para el mundo, y decían pues el asado, y sí, pues el asado, la carne es casi la misma del mundo, pero el asado, ¿qué es lo importante? El ritual del asado argentino es único en Argentina, distinto al mundo. O sea, un asadito argentino arranca a la 1 de la tarde y puede terminar a la 1 de la mañana. Y pasa por una cantidad de pasos. En ninguna parte del mundo un asado es así. Es el ritual. Me decían que las empanadas, y yo decía, puede ser que sí, aunque son muy salteñas y del norte, pero puede ser que sí, las empanadas tengan muchas variaciones para eso. Y después, la tercera, ya no nos pusimos de acuerdo porque nos decían que el choripán, y decía, pero el choripán que tiene. Entonces, fíjense que no es como que sea una culinaria de mucha inventiva, decían que el locro, y puede ser que el locro, pero el locro es para invierno, pero no sé. En cambio, uno, por ejemplo, ¿cuáles son las comidas más poderosas de América Latina? La peruana y la mexicana. ¿Y qué han hecho? Toman de todo lado y mezclan localmente, y toman de Francia, toman de Inglaterra, toman de todo lado, y mezclan localmente para tener un sabor propio, unos colores propios, unas texturas propias, y constituirse en una industria cultural propia de esos países. Entonces, casi que la inspiración no tenemos que ir a buscarla ni en Netflix, ni en Amazon, ni en Hollywood, sino ir a buscarla en las músicas, en las comidas y en el territorio que habitamos. Dicho esto, llego al último punto, que es con lo que quiero terminar. Entonces, habitamos nuevas expansiones de especies audiovisuales, digitales. Estas habitan el entretenimiento como mantra de sentido. Jugamos en el campo de la cultura, pero debemos ejercer la soberanía cultural para narrar de manera nuestra. Y todo esto nos lleva a un concepto re básico, que es la interculturalidad. O sea, casi que hoy hay que habitar la interculturalidad, o sea, el mix, el mixear. Interculturalidad significa meterse con el otro, encontrarse con el otro, saborear al otro, besar al otro. Y esto implica que en interculturalidad aceptemos que haya soberanía cultural, pero territorial, pero corporal. Esa interculturalidad implica que ya no narramos con el otro, sino narramos mezclados. Así como un locro, como llamamos en Colombia un sancocho. Nos diluimos con el otro para construir ese tipo de cosas.
Y esta interculturalidad la termino, lo que en últimas propongo es que esa interculturalidad se convierta en un diálogo intercultural entre saberes jurásicos y saberes zombies. ¿Qué significa eso? Yo soy jurásico, hablo, trato de detectar autores, doy clase en la universidad, somos jurásicos. Seguimos obligando a hacer papers y los jóvenes son zombies, hijos de Walking Dead. Van detrás de un celular pensando que el mundo se termina ahí. Y de pronto no es mucho más que eso. Pero que entendamos que hacer hoy comunicación y comunicación audiovisual es un diálogo entre culturas. Y eso está siendo muy heavy metal hoy porque los jóvenes están proponiendo unas cosas y los políticos otros y los académicos otros. O sea, ¿cómo hacemos para pensar que lo que hay que habitar hoy son culturas? La cultura de TikTok, hay diversidad de culturas en TikTok, en Instagram. Mirar las culturas y establecer un diálogo entre culturas y no una imposición cultural como siempre pensábamos. El audiovisual gringo fracasa cuando quiere ser latino porque nos quieren imponer su forma de relato. Un último ejemplo de esto ya. La Casa de las Flores. Primera temporada la hicieron con Telemundo y nos gustó, era un melodrama divertido. Verónica Castro fumando marihuana, mucho extroversión homosexual y todas esas cosas. La segunda temporada la hicieron desde Los Ángeles. Se fueron de madre. O sea, ya se volvió una cosa de nueva era, de gurús. Y eso no tiene nada que ver con América Latina, no tiene nada que ver con América Latina. Entonces, eso es lo que tenemos que practicar, lo propio como una manera de diálogo de culturas. Una gran serie de Argentina que llamaba Mujeres Asesinas, la serie argentina era buenísima, la llevaron a México, era otra cosa y Colombia otra cosa. O sea, ¿cómo podemos construir esos discursos locales? Son los que van a determinar de qué estamos hechos y de qué estamos afirmando. En última, lo que quería decirles es, tenemos que habitar las especies digitales en diálogo intercultural, pero sabiendo o que jugamos en la culture y el entretenimiento o perdemos el partido. Eso es todo y muchas gracias, Lía, y tenemos ahí como unos 10 minutos para conversar si hay tiempo. Gracias, Omar. Nos has tirado un montón de cosas con tu característica de entretener también en esa exposición de la palabra. Creo que eso que expones en tu investigación o en tu forma de pensar teórica también lo pones en práctica en tu propia articulación en cuanto a la exposición. A mí me queda una cosa que me parece siempre me pareció súper interesante del planteo, que es esto de lo culture, también como espacio de la curiosidad, como el tratar de, quienes somos jurásicos y jurásicas en todo caso, tenemos una responsabilidad que es comprender ese proceso de construcción de identidades y representación, también como una curiosidad sin ningunear ningún espacio, ¿no? Vos hablas de TikTok y decía, bueno, hace poco en TikTok se generó todo un revuelo con un grupo que lo que hace en TikTok es proponerse lecturas, por ejemplo. ¿Cuál es el lugar de la lectura en estas nuevas redes sociales? ¿Cuál es la pregunta por cómo ser imágenes en estos nuevos escenarios digitales? Que es vos nombraste a Arlindo Mayado, ¿no? Que habla del pensamiento en imágenes, del cine, del post-cine, del antecine, etcétera. Digo, es algo que viene de la historicidad de la cultura y cómo en lo culture se transforma en otro modo enunciativo, quizás. Vos todo el tiempo hablabas, yo pensaba, bueno, pero Benjamin, que viene de los estudios culturales, de la tradición de Adorno, que lo planteaste también en tu conferencia, una de las cosas que planteaba era el lugar de la cita, ¿no? La importancia de la cita en la construcción de conocimiento, ¿no? Y que la cita, la articulación de las citas, también construye una mirada propia. Entonces, ¿cómo construir una mirada propia con la totalidad de la estructura de la trama cultural que tenemos hoy en día? Y otra cosa que me queda como en el tintero para pensar es la relación entre lo popular y lo masivo. En la Argentina lo que nos dio el peronismo fue el derecho al ocio como un derecho asumido y asimismo como una batalla propia que daba lugar en todo ese proceso cultural, ¿no? Leonardo Fabio es alguien que expone muy bien eso en sus películas, el ocio como un derecho, la posibilidad de las vacaciones, la posibilidad de tener 8 horas de trabajo, la posibilidad de construir ese inicio o es ingresar al mundo del entretenimiento, que entretener significa entretener, estar entre,
entretener qué cosa, desde qué lugar, cómo pensás esa relación entre lo popular y lo masivo en un contexto en el que efectivamente, en el caso argentino, y pensando en esta maestría que articula con la producción de imágenes, cuántas cosas para pensar en esto de, bueno, cómo producimos esas imágenes, en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo local se vio diluido en términos de la articulación de una mirada integral, de un modo de producir contenidos. El caso típico es el caso de Samba. Samba, yo siempre digo Samba, en el canal Paca Paca, es un formoseño que habla en porteño. Digo, no tiene nada de formoseño, salvo que come chipa, que además le dicen chipá, y allá no se dice chipá, se dice chipa o chipita, digo, y después el modo de construcción de su oralidad no tiene que ver con una configuración de una narrativa territorial. Entonces, ¿cómo pensar esa relación entre lo popular y lo masivo en una cultura que está asumiendo la necesidad de masividad constante? ¿Cómo pensás eso? Y después, si querés, sí le hacer alguna pregunta, y hay algunas preguntas en el chat. Entonces, ¿quién sigue ahora, yo? ¿O cómo seguimos? Sí, si querés contar un poquito de esta idea de cómo pensar lo popular y lo masivo, ¿no? Porque a veces se Bueno, confunde, a veces parece que lo masivo es popular y lo popular tiene más que ver con una identidad propia en términos de pues, configuración de subjetividades, no de la extensión que tenga o la llegada que tenga esa producción. Lía, acerca de lo que tú cuentas, me surgen dos o tres reflexiones y después quiero comentar dos cosas que vi en el chat. Una, la primera reflexión, tú dices, la culture lo que nos obliga es a tener que ser curiosos de esa culture. Es que no hay nada peor, la gente que dice, eso es pura barbarie y ya no tengo que meterme nada de eso. O sea, digo, si la gente está gozando en TikTok, debe haber algo significativo para la gente ahí que tengo que averiguar. Y tengo que ir allá con las categorías de allá, no con las mías solamente. Yo he visto ahora gente que hace etnografía en Twitter y en Instagram y ese tipo de cosas, y le imponen las categorías de afuera a eso. Y uno es, pero, hello. Entonces vi un análisis de las campañas electorales en Argentina en Instagram y todas criticaban que eran muy light porque en Instagram nunca hablaban de política. Y yo le decía a la investigadora, pero es que el Instagram es para hablar de estilos de vida, no de política. La política se refleja en el estilo de vida. No le pongan la categoría agenda setting, framing a eso, porque es que no da. Agenda setting y framing y punting, como quieran llamarlo, todo eso tiene mucho sentido en lo escrito, en un mensaje estable, que es el de la prensa. Pero en un lenguaje fluido de 30 segundos, de un minuto y medio, no tiene nada que hacer allá, o si va a tener algo que hacer, toca reinventarlo. Entonces me parece clave asumir eso, que tenemos que tener un respeto. Es como cuando alguien viene y lo respeta a uno, le dicen, es que Omar, si tú te afeitaras así sería, yo no estoy preguntando nada. O sea, no me proponga, sea respetuoso, o sea, yo no me meto con su persona, lo que usted, el feminismo ha dicho. ¿Por qué los hombres opinábamos de los cuerpos de las mujeres, del peluqueado de las mujeres? ¿Quién nos preguntó? Mientras no nos pregunte, no tenemos nada que opinar. Entonces creo que hay que respetar eso y creo que eso la academia fracasa porque seguimos aplicando metodologías y teorías del siglo XX a productos culturales del siglo XXI. La segunda idea de lo que tú dices, tú mencionaste a Benjamin y yo creo que a partir de eso me surge la idea de que Benjamin era un estudioso curioso de la industria cultural en su tiempo. Si estuviera vivo hoy, habría que pensar benjaminianamente, como dice Barico. O sea, en lugar de quejarnos, pensar en qué nos estamos convirtiendo, cuáles son los cambios de sensibilidad. Y aprovecho para decir que ahí yo lo que hago es seguir, pues, a Barico en sus dos libros, Los Bárbaros y The Game, a Frederic Martel, Cultura Mainstreaming, y seguir un poco a Carrión y su crítica cultural en el New York Times. Me parece que son gente que te hace sentido sobre lo culture y creo que funciona bien para eso. Tercera comentario ya a Guillermo Herrera, que dice que la soberanía cultural que implica intervenir la cultura de lo popular diverso es parecido a lo que propuso el movimiento antropofágico brasileño de la literatura. Exactamente, la antropofagia cultural brasileña, que es comerme al otro para producirlo en mi sentido. Estamos totalmente de acuerdo. Y
Clara habla de si hay que fomentar el fomento regional. Sí, yo creo que hay que fomentarlo, pero liberándolo, sin imponerle temática, formatos, ideas, que es lo que siempre hacemos. Entonces le imponemos las condiciones de enunciación y nunca liberamos para ver de qué está haciendo esto. Es como, hay que liberar a Neuquén para hacer ese tipo de cosas. Y la quinta cosa, ya con lo que respecta a lo popular, yo creo que hay una discusión que tú planteas muy bien y es lo popular es visto en Argentina como totalmente liberador, resistente, y los estudios culturales como subalterno. Y los estudios demuestran que lo popular también es conservador, que lo popular también es regresivo, que lo popular también es troglodita. No, pero le queremos dar una virtud al popular como un sujeto absolutamente emancipador que no tiene, y creo que Jesús Martín lo decía, es contradictorio, es sumiso y emancipado al tiempo. Y cuando participa de la industria, cuando decimos de ese popular, entonces, no, es que yo no hablo del popular masivo, sino hablo del popular auténtico. Entonces ahora vamos a definir cuál es el popular auténtico. Entonces creo que esa discusión tampoco pasa por ahí, sino asumir que lo popular es diverso, que es lo que yo propongo en culturas bastardas, que tenemos mucho de lo subalterno, de lo resistente, pero también de lo culture, pero también de lo digital, pero también de la industria cultural, o sea, que es un popular que se amalgama de forma distinta y es bastardo, que no sabemos de dónde construye lo que quiere construir para eso. Y termino con una idea que me surge cuando tú hablas de Fabio. Fabio es considerado en Argentina un tipo muy importante en cine, es como uno de los directores de cine más importantes de la Argentina, casi que de culto, o sea, todo el mundo, no sé si sus películas fueron muy populares, pero realmente es eso. Pero en Colombia y arriba en Sudamérica, Fabio es un cantante popular, el tipo cantaba toda la mejor música del mundo cuando estamos borrachos tomando trago a las 3 de la mañana, nosotros cantamos a Leonardo Fabio, se llama Leonardo Fabio, en toda América Latina, a ese, y llovía y todo, y cantamos eso, y el niño y el canario y todo ese tipo de cosas. Entonces resulta que Fabio sería popular, masivo, sin mucho sentido, en la parte de arriba, y popular subalterno en Argentina. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a cuestionar también las categorías que creemos, la de popular. Una cosa es lo popular en lo político peronista y otra cosa es lo popular en el mundo audiovisual y otra cosa, o sea, que es muy importante, sí, que tenemos que siempre tenerla en cuenta, pero siempre hay que casi que asumir cuál es el lugar de enunciación que tenemos para poder llegar a eso. No sé si querés hacer alguna pregunta. No, yo sí, en estas reflexiones que compartía Omar, quizás la relación que uno que viene de la modernidad con estos objetos nuevos que aparecen, muchas veces necesitamos mediatizaciones. A mí me ha servido mucho la relación con mis hijas, o sea, que ellas mediaticen el por qué se encuentran con estos objetos y cómo los leen. Y en eso me preocupaba a mí, o quería saber cómo es que Omar se relaciona con esos objetos, si viene con los conceptos, como dijo, preestablecidos y desde ahí los toma o entra a relacionarlos desde otro lugar. Recién mencionaba también a Jorge Carrión que suele reflexionar en torno a cómo circulan estos objetos o cómo aparecen en distintas plataformas y me interesaba, bueno, ver desde ahí cómo lo veía Omar. Sí, no, eso es muy interesante. Y antes de contestarte, Ileana, creo también en el chat está Julia Ullet, dijo que no deja de pensar en Brecht y su tesis sobre el entretenimiento, un diseño de experiencias. Casi que lo dijiste, es un diseño de experiencias y Brecht tiene que servir porque recuperaba lo popular para hacer ese tipo de cosas. En la mediatización, el encuentro con eso, yo, Ileana, lo que hago realmente, genuinamente, es como decir que no sé, pero que ya está pasando algo bueno, y conversar y después devolverme a hacer lo mío. Entonces, por ejemplo, yo no soy videojugador, pero yo puedo dictar toda una conferencia sobre la narrativa de videojuegos. Para eso, ¿qué voy? Voy y me reúno con videojugadores, conversamos, les comienzo a preguntar cómo es que hacen, qué es lo que juegan, cuál es lo que... Y a partir de eso yo me devuelvo y saco los criterios para determinar la narrativa
del videojuego. Cuando una serie les gusta, voy, miro la serie con ellos, veo el capítulo y después les pregunto qué es lo que hace posible para ese tipo de cosas. El mismo concepto de entretenimiento audiovisual expandido no es mío. Fue un joven que se le ocurrió. Un día estábamos ahí viendo en un centro comercial y veamos muchas pantallas y yo decía, uy, la gente se viene a ver televisión al centro comercial, qué mal. Y me dijo, no, eso ya no es televisión, la televisión está muerta. Entonces yo le decía, no, pero mire todos los televisores que hay, mire toda la gente que ve en televisión. Me dice, no, hoy lo que podremos hablar es de entretenimiento audiovisual expandido, porque es que ese fenómeno que era la televisión se fue a muchas pantallas y uno practica diversidad de pantallas, la pantalla celular, pero también el YouTube, pero también el WhatsApp, pero también el videojuego, o sea, practica diversidad de pantallas audiovisuales. Entonces, en esa medida, sí creo que es muy importante establecer el diálogo intercultural, o sea, ir a escuchar qué es lo que hacen y uno poder aplicar ciertos momentos como un pensamiento crítico al respecto o un pensamiento que permita contextualizar lo que somos los jurásicos, pensamiento crítico, contexto, referentes, sentidos, pero no curas morales que juzgan que algo es bueno o malo automáticamente. Bueno, muchas gracias, Omar. No sé, Luciana, si querés a decir algo, que estás también para darle voz. Yo quería hacer una pregunta más, que era de los objetos estos nuevos que empiezan a aparecer especies, como dice Omar, de las narrativas, ¿qué singularidades son las que él más rescata, ¿no? Que tienen porque uno sentiría como que está viendo televisión, pero en distintos formatos o pantallas, cuando en realidad hay cuestiones que son propias, ¿no? De cada especie, como le dice Omar. Entonces quería saber cuáles son las que le han interesado, con las cuales ha visto que hay algo que se está transformando y creando, o estamos en un proceso, ¿no? También. Sí, no, yo creo que esa pregunta de Ileana me parece la pregunta del mercadeo, porque es que si quieres saber de eso, venga, vea la especialización, la maestría o la carrera, porque son preguntas que se van a responder, es ahí. Creo que si tiene algún sentido la maestría de comunicación audiovisual digital es ir y preguntarse eso, de qué está hecho el YouTube. Yo te puedo decir rápidamente, el YouTube está hecho de humor, de estética sucia, de improvisación programada, de singularidad de personaje y de estética pop and cool. Listo. Con eso tú no haces nada, ¿me entiendes? O sea, yo te di la fórmula, pero con eso no haces nada, sino que hay que entrar a armar el elemento. Por eso yo la otra vez dije un curso de youtubers y era ridículo porque todos querían ser youtubers, pero no querían trabajar. Cuando les expliqué que tocaba, que era un oficio fuerte, un youtuber tiene que investigar, dedicarse a sus audiencias, diseñar. Un capítulo bien grabado, el youtuber lo graba 7, 8 veces, después editarlo. Ah, yo pensé que era pararse a hablar. No, ¿ve? Entonces, creo que para mí la clave, Ileana, para mí, es estética narrativa. Para mí. Para muchos es llena de contenidos y de conceptos. Yo no le ponga eso. Para mí la pregunta es cómo se arma la maquinita para narrar y en qué estética se narra. Por eso es ridículo cuando hay gente que entra a TikTok a jugar, a hacer lo mismo que hace en la televisión. Uno dice, pero ¿de verdad? ¿Hay que ir allá para hacer eso? Si vaya, tiene que perder el pudor y volverse eso. Pero si usted no sabe perder el pudor, yo no te lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, la singularidad sigue siendo muy importante. O sea, no todos podemos ser. Yo para poder ser youtuber, de pronto no tengo la singularidad. Yo, por ejemplo, hago ahora unos videitos. Yo no tengo redes digitales. Vea el fraude. No tengo redes digitales. No entro a nada de eso. Entro únicamente por mirar. Pero yo hago unos videos que los grabo así con el teléfono de 3 minutos. Se los mando a una persona que no conozco, que edita y le pone lo que quiere en la mitad, que son como diálogos con cultura pop. Yo pongo el texto, él pone los insertos y establecemos un diálogo y quedan súper bonitos. Y entonces la gente me dice, pero, ¿y usted no le dice que ponga eso o lo otro? No, yo dejo que pues es su intervención, es un diálogo. Él pone los insertos de referencia, hace que mi punto tenga resonancia en una imagen y en que entre las dos produzcan algo. Digo,
tenemos un presidente que no manda, no hace nada, 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 nada. ¡Pum! Él pone inmediatamente al presidente de Colombia y dice, he ordenado cambiar el Día de la Madre. Y entonces uno como televidente, pues, hace chispa, realmente no manda y sigue al siguiente punto. Entonces, fíjese cómo ahí yo pongo mi saber que es chamullar y el otro pone su saber que es de cultura pop y de editar, y eso es lo que da esa posibilidad. Eso en el mundo clásico no pasa. El director quiere controlar el libreto, la actuación, la estética. Aquí toca como comenzar a jugar en esos experimentos narrativos. Me sumo con una pregunta, un comentario que está en el chat y algo que me parecía interesante retomando. Marco Rodríguez plantea que tal vez es importante recuperar el poder de la escucha y la observación antes de clasificar y limitar. Y pensaba también, volviendo a que Elía al principio planteaba esta conferencia en homenaje a Jesús Martín Barbero, en el concepto de escalofrío epistemológico, ¿no? que desarrolló en su momento Barbero, y que me parece que tiene un poco que ver con esto que Rincón nos propone, o que Omar nos propone, en torno a no ir con nuestras categorías, sino acercarnos para escuchar y poder leer esos espacios, esas redes audiovisuales y esta cancha de lo culture, no desde nuestras categorías, sino desde las categorías de esa culture. No sé si algo de esto tiene sentido para vos, Omar. No, es que, digamos, Luciana, lo que más se dice hoy, todos los vendedores de humo digital, lo primero que venden es que el Internet es de escuchas y de conversar. Eso lo dice todo el mundo, es como descubrieron el agua tibia, hay que escuchar. Sin embargo, todos los que usan Internet y las redes digitales lo usan para hablar y no para escuchar a la gente. O sea, tenemos una teoría, pero porque escuchar es difícil. Escuchar es lo que decía Jesús Martín Barbero, ver con los otros, ir y ponerse en el lugar del otro es lo que es difícil. Y en teoría es re fácil. Yo cuando estaba haciendo la pregunta, sí me acuerdo de esta estupidez que decimos cuando hacemos conferencia. Alguien va a hacer una conferencia de 1 hora y dice, no, yo vine aquí a aprender, a escuchar, pero él habla toda la hora. Deje de decir tonteras, o sea, por quedar bien, o el que dice, yo no sé, no tengo nada, yo vengo a hacer preguntas. No se las tire tan humilde. Usted vino a votar algo, asúmalo. No sea tan cobarde de no asumirlo. Entonces yo creo que la escucha sí es la clave, la observación, el ir a eso, pero que es lo que menos practicamos en el mundo actual. No escuchamos. Si intentas tú hablar con tu hijo, con eso, no alcanzas a decir, es que tal cosa, ya no te dejan hablar, y ya están. Entonces es dificilísimo la escucha. Y para terminar este punto, en una comunidad indígena en Colombia, en las Arhuacos, la palabra en arhuaco para definir comunicación significa ir escuchando. Comunicación, comunicar es ir escuchando. En cambio, en el mundo nuestro, comunicar es ir hablando, ir diciendo. Y yo sí creo que tenemos que aprender, pero ¿cómo se aprende a escuchar? Creo que sería absolutamente fascinante eso. Cómo escuchar las redes digitales. No es ir a mirarlas, es escucharlas, es ver de qué están hechas, a qué saben, cómo se construyen. Esa escucha es la que no tenemos, porque mucha gente, cuento una cosa de un periodista que dijo que cuando Evo Morales había subido a la presidencia, y esto era de Televisión Española, le fue a hacer una entrevista y Evo Morales se demoró media hora hablando, y entonces que él ha sido muy respetuoso y lo había dejado hablar la media hora, como yo soy un genio, dejo hablar al otro. Entonces yo le pregunté inmediatamente, bueno, ¿y cuánto sacó al aire? Me dijo, no, pues 1 minuto. Y entonces dije, ¿cómo hizo para coger el minuto si usted lo escuchó media hora? No, yo lo dejé que fuera hablando y le seguí preguntando hasta que cayó en el trapo, un término taurino, hasta que dijo lo que yo quería escuchar, ¿me entiende? Entonces esta no es una escucha realmente. O sea, si yo voy a escuchar lo que quiero escuchar, no es un problema de tiempo y de atención. Entonces, creo que no estamos descubriendo la riqueza que hay en el mundo digital porque no vamos a escuchar a eso, sino que vamos a imponer nuestra lectura en nuestras categorías.
Bueno, ahí nos quedan un montón de desafíos dentro de la maestría y la especialización en términos de la escucha. Pensaba en las distintas formas de narrar también, ¿no? La oralidad, la escritura, la imagen como algo que no tiene codificación posible también, y cómo lo lúdico ahí aportan en el chat nos permite también jugar con esa posibilidad de, bueno, qué sentidos se están construyendo a partir de la imagen, sobre todo en las nuevas generaciones que quieren ser imagen todo el tiempo, ¿no? En la pantalla, en el celular, hay una necesidad constante de ser imagen. Más, hay una compañera que la nena estaba en primer grado el año pasado, y ella le decía, bueno, pero tenés que aprender a leer y a escribir, y ella le decía, ¿para qué si yo voy a ser youtuber? Y eso era lo que le respondía en sus 6 años de edad. Entonces, qué interesante pensar también la imagen como un lenguaje que comunica, y que comunicar también es construir comunidad. Entonces, ¿cómo construimos comunidad en el marco de cómo configuramos las relaciones de las narrativas audiovisuales? Ahí están agradeciendo en el chat, así que muchas gracias, Omar, por estar con nosotros y nosotras en esta conferencia. Nos has dejado un montón de puertas abiertas, como siempre, para seguir pensando, y además nos hemos entretenido en esta hora de conferencia, así que gracias por el tiempo, gracias a mis compañeras, a Nancy, Ileana y a Luciana, a Cristian y a todo el equipo técnico de UNQ TV, y a quienes estuvieron allí acompañando, y seguiremos reflexionando en lo que va quedando del día, en todas las apreciaciones que nos diste. Muchas, muchas gracias. Bueno, gracias, buena tarde y pásenla bonito.